Bueno, queremos hacernos cargo de este tema importante, por supuesto, para comprender también lo que ocurre en el mundo, y hemos invitado al estudio del canal 24 Horas a Samuel Fernández. Él es analista internacional de la Universidad Central, pero en especial, y lo interesante de esta conversación es que ha sido ex embajador en varios países árabes como Egipto, Qatar y otros. Samuel, bienvenido acá al estudio. Gracias, Cristian. Para comprender este hecho que veíamos en la nota, esta crisis humanitaria que está viviendo por estos días Irak. ¿Cómo se puede poner en contexto? El contexto es muy complicado porque se han casi sumado prácticamente todos los factores que hacen un conflicto, y un conflicto muy difícil. Tenemos un factor religioso, naturalmente todo el mundo lo conoce, sabe que hay un extremismo religioso que no respeta ninguna otra creencia, que no respeta a ninguno que disienta dentro del propio Islam, lo cual es muy complicado. Hay una división muy antigua, muy clásica, pero que ahora se ha introducido un nuevo elemento, el intento de crear un califato, vale decir, un jefe religioso descendiente del profeta Mahoma, así dice o se atribuyen, para tener un control, y un control religioso, un control en todos los campos, sin aceptar las fuerzas contrarias. O sea, tenemos un primer factor que es el religioso. Yo te consultaba la otra vez cuando hablamos por teléfono, en el momento de que Barack Obama autorizó los bombardeos sobre los intereses norteamericanos en la zona. ¿Podríamos poner en contexto lo que es Irak? Irak, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, entre estos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde estaba la civilización. De hecho, se dice que, por ejemplo, la Torre de Babel podría haber estado... Así es, los jardines de Babilonia, en fin, todo. El Imperio Persa, antiquísimo. Y varios más, claro. Primera Guerra Mundial, y comienzan los británicos, y los británicos arman básicamente este país. No sé si te gustaría a ti dar un poco el contexto de lo que se armó de parte del protectorado británico, que de cierta manera dividió lo que eran las etnias. Así es el problema que se está viviendo ahora. Y lo dividieron de una manera bastante drástica. Lo hicieron en una mesa como esta, con mapas y regla de mano. Y lo hicieron las rayas de un lado para el otro. Si ustedes se fijan, y los televidentes seguramente ven, cuando quieran ver un mapa, van a ver que el mundo árabe en ese sector del Medio Oriente tiene fronteras rectas. Y en general las fronteras rectas dividen. Y dividen de manera drástica a etnias, a grupos, a creencias, a familias. Por lo tanto, esto se hizo en esa forma. Ahora, quedó en manos de las grandes potencias, y las grandes potencias dijeron: no le vamos a dar la independencia que hemos prometido, de manera que van a quedar bajo un régimen que fue el régimen de la Sociedad de las Naciones, o sea, un régimen de protectorado, un régimen de fideicomiso. Pero no le dieron todavía la independencia para mantener el control, porque evidentemente hay intereses muy importantes allí, para empezar por el petróleo y varias cosas más. Entonces esto hizo una división. Si sumamos eso, que es una división geográfica, estratégica... Estoy con el mapa por si quieren ponerlo ahí en el switch. Si lo tenemos en una división que primero es estratégica, segundo se divide en las etnias, y para peor de males hay una división interna grande que tiene en Irak tres componentes: los chiitas por un lado, los sunitas por el otro y los kurdos. Ahora, ahí está el mapa que da cuenta de estas fronteras bastante particulares. Y vamos a hablar de Turquía también con Erdogan, que está ahí en la zona. Hablamos siempre de sunitas y chiitas. Esto es dos corrientes de la misma religión, el Islam. El Islam tiene a los sunitas, que son los que profesan la sun, la tradición. Es decir, quienes creen que Mahoma no tuvo sucesores. La verdad es que no los tuvo. No los tuvo, o sea, de hecho. Sí los tuvo, pero cuidado. Tuvo 3 hijos hombres. ¿Ya? Y tuvo hijos que tenía su mujer. Pero todos murieron. Pero los chiitas... Y solamente sobrevivió una hija. Ya. Pero Fátima. Pero Fátima se casa. Y el marido de ella, el yerno de Mahoma, que además era primo, era pariente, porque todo esto es un poco de clan, decide comandar la religión.
Pero para algunos dice, ese no. Y ahí se arman los chiitas. Los chiitas, que dicen, no, esto hay que elegirlo. Ya. Y hay que elegirlo de entre los más fieles seguidores del profeta o sus parientes más cercanos. Y comienza, porque habían otros intereses, y comienza esta división grande entre los sunitas y chiitas. ¿Hay otras divisiones? Sí, se dividieron infinidad de veces. Lo que pasa es que cada cual dijo, este es el verdadero Islam. El otro no, es una interpretación. Y como el Corán no se puede interpretar, entonces sigamos la regla fija. Eso durante muchos años, hasta que llega uno de los gobiernos que nosotros conocemos, básicamente motivado por lo que fue la Guerra Fría, que fue el de Saddam Hussein, quienes al principio representaba un aliado para los Estados Unidos. Pero antes hubo una monarquía en Irak, que fue derrocada por el partido Baas, que es el Partido del Pueblo, y que derrotan a la monarquía, la derrocan, matan al rey. Estaba rezando en una mezquita y lo mataron. O sea, así de drásticos son, digamos. Y ahí asume, dentro de una pelea interna, un sector todavía suní, porque ni siquiera es el suní general. Porque Saddam Hussein pertenecía a un clan, de Tigrit, y ese clan es el que en definitiva se impone sobre los demás, con una semicorriente religiosa también. De manera que las divisiones son eternas. Y ahí comienza este personaje en la historia que es Saddam Hussein, que al principio es apoyado por los Estados Unidos, porque si volvemos a ver el mapa nos damos cuenta que Irak está al lado de Irán. Y la pelea fue con Irán y pelearon 8 años. En la guerra en el 80 más o menos. Claro, exactamente. Y nadie ganó en esa guerra. Eso es lo curioso. Quedaron destruidos ambos, aminorados ambos, pero ninguno se impuso sobre el otro. Cambia de mano, pero el cambio de mano es en Irán. Claro. Porque viene la revolución de Khomeini el año 79 y establece un gobierno chií, contrario al suní, que era particular, pero era suní Saddam Hussein, y por supuesto esa pelea es inmediata. Entonces, antes estaba el Shah de Irán. Claro, el Shah que es derrocado por Khomeini. Aliado de Estados Unidos. Por supuesto, muy aliado. El que quiera ver una película de esto está, por ejemplo, Argo. Exacto. No, y además estaba absolutamente dependiente de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Perfecto. Esto hace que todo confluya para que las divisiones se produzcan de manera tremenda. Y ahora se suma, desgraciadamente, un factor nuevo. Porque hasta ahí eran peleas tradicionales de cientos o de miles de años. Porque estamos hablando de varios siglos en este tema, desde que el Islam termina, o se impone el año 630 y tanto de la era cristiana. De manera que son muchos años de pelea entre ellos. Pero aquí se le suma un factor nuevo. El factor nuevo está en el extremismo islamita. No, pero eso es lo que está viendo ahora. Exacto. Veamos, vámonos a la década del 90. Bueno. 91, Primera Guerra del Golfo. Eso es porque Saddam Hussein invade Irak. ¿Y por qué lo invade? No, invade Kuwait. Exacto, Kuwait. Lo hace porque dice, esta es la 19ª provincia que pertenece a Irak. Entonces me la tomo. Un poco como lo que está haciendo Putin con Crimea. Podemos hacer comparaciones odiosas, por supuesto. O Hitler con Polonia. Bueno, en la historia se repite esto, no hay ninguna novedad muy rara. Y ahí comienza la invasión norteamericana. Exacto, pero cuidado, no es invasión solamente norteamericana. La agresión que hace Irak en Kuwait es respaldada por Naciones Unidas. Y todos los países, inclusive Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, adoptan una resolución autorizando el uso de la fuerza para actuar en Irak. Bush padre. Bush padre. Y lo hace autorizado. Cuidado, Chile también participa. Fueron 28 países. Claro, no con tropas. Año 91. Exactamente. No con tropas. Chile participa de manera humanitaria. Perfecto. 10 años después, Bush hijo va más allá. Va más allá porque lo acusa de armas de destrucción masiva que no son encontrados, pero que, cuidado, hay una interpretación de la primera acción que hace el Consejo de Seguridad, porque deja la cosa indefinida. Si la situación continúa, los países dicen, esta situación
la vuelvo a tomar y vuelvo a intervenir y ya estoy autorizado. Ya. Esa es la interpretación que hace Estados Unidos. Estamos haciendo, y los aliados. Samuel, y te lo agradezco mucho porque eres muy didáctico, este repaso histórico. Llega entonces Estados Unidos con la coalición internacional, derrocan a Saddam Hussein y comienza un gobierno de ellos, pero con el tutelaje principalmente de los Estados Unidos. Así es. Entre el 2001 a la fecha cuando Barack Obama, actual presidente, dice que se van a retirar. Ellos entre tanto forman un ejército, el ejército iraquí. Pero ahora comienza un nuevo actor, que es lo que mencionabas tú, que es ISIS. ¿Qué es ISIS? Ahora, ISIS tiene un origen que puede remontarse muy brevemente a no hace muchos años. Se supone que empieza el 2004, pero empieza a trascender porque la invasión norteamericana, más otras intervenciones en Irak, pero por sobre todo el mal gobierno de al-Maliki, el que ahora no quiere dejarlo, que es a su vez chií, que está ayudado por Irán, pero que está contrario a los suníes, como es tradicional en ellos, pero con un factor, no quiere saber de ellos. Los ha alejado. Antes más o menos esto se repartía, ahora no hay reparto. Ahora al-Maliki hizo un pésimo gobierno y los americanos lo apoyaron y todo el mundo occidental. Pero esto ha fracasado. Este es el secreto del problema. Se suma un factor a todos los que hemos hablado, un factor político ahora, textual y actual, en materia de un mal gobierno de al-Maliki, que ahora está cuestionado por Abadí, que ha sido nombrado. Y al-Maliki dice, no me voy. Tenemos a los sunitas y a los chiitas peleándose durante mucho tiempo. Sí. Y voy a ir al tiro con las preguntas de los tuiteros. Pero aparecen estos ISIS, que son yihadistas. Yihadista es cuando alguien cree que por motivos religiosos o de la fuerza puede imponer su voluntad. Y es por eso que son tan violentos. Yo veía imágenes terribles. Terrible. Y desgraciadamente la acción que ha tenido Occidente en estos días, en estos momentos, ha obligado a recrudecer y a hacer aún peor la acción de este movimiento. Y este movimiento tiene un origen netamente religioso. La instauración del califato. Del califato. Y curioso, y esto es bueno que se sepa, aquí no hay un problema de fronteras, porque este movimiento no reconoce ninguna. Aquí no hay un problema estratégico, aquí no hay un problema político, hay detrás, pero no realmente. Tampoco hay un problema económico. ¿Y qué problema hay? Aquí es un problema simplemente de fanatismo religioso. Y ellos dicen, nosotros queremos crear esta zona geográfica bajo nuestro control extremo. Hasta donde lleguen. Porque y no acepto, por ejemplo, que hayan cristianos y para afuera. No se acepta a nadie, no se aceptan los musulmanes entre sí. ¿Y cómo? No, pues, porque no solo está la división ancestral de chiitas y suníes, sino que hay todas las facciones en que se consideran que son malos musulmanes. Tan malos que hay que matarlos. Cuidado con lo que digo, es muy serio. Porque aquí está la gente que están matando son musulmanes, pero los matan igual. Claro. No son el cristiano, no es el protestante, no es el judío, nada. Se trata precisamente de una guerra de exterminio y se está hablando de algo mucho más serio, Cristian. Se está hablando de que aquí se están dando los factores para un genocidio, porque el genocidio busca exterminar al contrario, por razones, sea políticas, económicas, raciales o lo que fuere. En este caso es un exterminio por razones religiosas. ¿Y por qué si hemos hablado tanto de Gaza y de este conflicto que hay, nadie hace una manifestación importante por el genocidio que dice usted? Porque se está creando la situación. Todavía es muy pronto para poder definirlo, pero yo creo, desgraciadamente, que se están dando las condiciones para que esto termine en un verdadero genocidio. Ahora, si hay genocidio, es un crimen internacional. Si hay crimen internacional, se llama a la comunidad internacional a actuar sobre un genocidio. Y ahí el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene algo que debería actuar. Donde Chile es miembro no permanente. No permanente. Vamos con las preguntas de Twitter en estos ya últimos 15 minutos que vamos a estar conversando con Samuel. La hace Margarita Janque. ¿Le puede preguntar cuánto de culpa tiene Occidente en esta cosa entre
que la cosa esté así en Irak, ¿cierto? ¿O no la hay? ¿Qué tan culpables somos los occidentales del problema que está ocurriendo? Yo creo que tenemos bastante culpa sin tenerla toda, porque evidentemente no somos los que hemos causado los problemas, pero hay una culpa indirecta. ¿Cuál es? No entenderlos. Y fíjate que te estoy diciendo algo que parece raro, no entenderlo, porque hemos tratado de imponer sistemas occidentales, democracias occidentales, libertades occidentales, religiones occidentales que no han sido aceptadas. Ese me recuerda al movimiento del Boko Haram, Por que supuesto. significa la educación occidental. Por supuesto, es lo que se opone, porque ellos no creen en la... Digámoslo derechamente, ellos no creen en la igualdad del hombre y la mujer, ellos no creen en la libertad religiosa. O te conviertes al Islam, el más duro, el más estricto, o te matan. Es el modelo occidental que hemos tratado de imponer como sociedad en y eso Estados Unidos se equivocó fatalmente. Dijo, aquí vamos a hacer una democracia. Por supuesto que Saddam Hussein era un tirano, por supuesto que todos los dictadores que salieron volando con la famosa primavera árabe que se terminó de primavera, ya no tiene nada y lo hemos hablado. Gaddafi, Mubarak. Ve tú cómo han terminado. Claro. Pero han dicho un ideal occidental, un ideal de decir, hagámoslo de esta manera. Pero cuidado, el mundo no es solamente el ideal occidental. El mundo tiene particularidades propias, Samuel, y ahí no ha sido respetado. Está generando mucho interés tu entrevista. Por favor. Y hay muchos tuiteros que están preguntando. Y mira, por ejemplo, Fernando Pérez, lo vamos a poner en la pantalla, me pregunta, ¿es tan fuerte la división religiosa que no permite un gobierno parlamentario con representantes de todas las corrientes? Claro, debería permitirlo, pero yo te contaba hace no mucho, cuando estuvimos algunos representantes que como embajador asistí, de observador, a una reunión para la reconstrucción de Irak, y fueron varias, en la Liga Árabe, los representantes eran 64, de distintas etnias y distintas corrientes, y ya 5 se habían ausentado de la reunión, y la reunión no prosperó, simplemente porque la división es tan gigantesca, los factores de división son tantos, que no permiten que esto verdaderamente sea una unión. Lo único que puede hacerse es una unión estratégica de fuerzas, de darle a cada cual algo en la participación. Ahí es donde Maliki se ha equivocado, porque ha dejado él fuera a una serie de otros actores. Y esto ha provocado la crisis. Error estratégico. Así es. Vamos con las últimas 2 preguntas para no robarle más de su tiempo. Está muy interesante esta conversación. Dice Javier Begueli, ¿qué tan peligroso es el avance del Estado Islámico en Irak y en otros países que podrían ser contagiados por este islamismo radical? Es una excelente pregunta, porque yo creo que es el momento de ponerse a pensar que esto es lo más peligroso. Porque esto no tiene frontera, no tiene otros intereses. Y sobre todo, estamos en una situación, Cristian, que es la peor de todas. No aceptan negociación, ni conversación, ni tolerancia alguna. Y esto es muy serio. Terrible, ¿eh? Vamos con la pregunta que está acá, la hace Rodrigo Torres, la ponemos en pantalla también, y una pregunta que muchos nos hacemos, ¿por qué Naciones Unidas no se manifiesta con mayor fuerza? Porque Naciones Unidas está compuesta por los 193 países que la integran. Hay de todo y de todos los intereses y de todas las posturas. Y además el Consejo de Seguridad tiene a los 5 grandes que tienen que tomar la decisión. Los permanentes. Los permanentes. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pero hay que entender que ese sistema ha funcionado para que no se peleen entre ellos. Pero sin embargo el resto de las guerras también ha seguido sucediendo. Ahora, el sistema no es ni bueno ni malo, es lo que es. Pero ese sistema ha permitido que en los últimos 60 años no hayamos tenido una tercera guerra mundial devastadora. Claro. Eso sí, que para que se pongan de acuerdo, tiene que haber algún tipo de negociación con la contraparte o las contrapartes. Perfecto. Pero las contrapartes en este caso no quieren ni aceptan ninguna negociación. Samuel, la última pregunta es bastante interesante. Dice, pregúntele por favor, la vamos a poner en la pantalla, y es clave, si no hubiese petróleo en ese país, ¿estaría pasando lo mismo hoy?
Yo creo que pasaría igual. Por el tema religioso. Yo creo que pasaría igual. Por ejemplo, por el tema religioso, porque eso trasciende. Ahora, si le agregamos el ingrediente del petróleo y todo lo estratégico que representa la zona, hacemos una escalada del problema. Ahora, habría habido el problema igual, porque hay otras zonas del mundo que están con el mismo problema. Por favor, tenemos un problema serio con Corea del Norte, hay un problema con Sudán del Sur, hay un problema en Centroáfrica, y así hay un problema en Nigeria. Pero todos estos tienen componentes de todo orden, pero cuando además entregamos un territorio que es estratégico, que depende de muchas razones, que hay una cosa religiosa feroz, pero que además tiene petróleo, caramba. Conociendo como conoce el mundo árabe, ¿qué vislumbras para los próximos años? Yo creo que lo único que puede resultar es algo que no se ha hecho hasta ahora o se ha hecho muy tímidamente. Estos problemas empiezan y deben empezar a ser intentados de solucionar por el propio mundo árabe. Aquí la intervención occidental es la que no corresponde. Todas las veces que Occidente, con la muy buena intención o con algunas dobles intenciones, hay de todo, ha intentado intervenir, no ha resultado nada. Cuando se entienden entre ellos, porque de esto hace milenios que están en la pelea, cuando logran entenderse entre ellos, ahí podemos respirar un poco más tranquilos. Pero cuidado, eso sí, que el nuevo ingrediente es algo que no ha sido antes tomado en cuenta. Este fanatismo religioso ya adquiere dimensiones mucho mayores de las que hubiéramos pensado. Tengo que terminar la entrevista, pero están llegando Por favor. preguntas. Entonces no sé. A ver, ya, sigamos. Me van a retar. La hace Jaime Neira. Te pregunta. Vamos bastante breve porque son varias. Pongámosla en pantalla. Dice, a ver si la podemos ver. ¿Se fraccionará Irak? Es lo más probable. Es una muy buena reflexión, porque son incompatibles por ahora. Ahora, cuando nadie quiere estar con el otro, se separa, ¿o no? Perfecto. Esto es la lógica. Mira, Renato hace una consulta que un poco habla de lo que mencionábamos hace un momento. Estados Unidos fomentó a estos grupos rebeldes, por ejemplo, es sabido en Siria. Ahora perjudican su interés en Irak y los llama terroristas. No, el terrorismo es una definición un poco más general. Pasó con los talibanes en Afganistán. Es cosa de ver, a mí me gusta hacer las comparaciones con cierto. Rambo 3. En claro, Rambo 3, pues. Rambo ayuda al valiente pueblo de Afganistán que peleaba contra los rusos. Por supuesto. Hasta que ese valiente pueblo de Afganistán... Lo que pasa es que cuando hay un enemigo mayor, se busca todos los pequeños aliados y todos los que sirvan. Y esto lo hacen todos los países, no solo Estados Unidos, lo hace medio mundo. Es cosa de mirar un poco la situación en Ucrania. Por lo tanto, esto no puede llamarnos la atención. Eso sí, que tratar de armar a un sector para que pelee con el otro y luego abandonarlo para que se peleen entre sí y luego ser enemigo y tratar de pelear con el antiguo sector que era amigo, esto no es un juego de palabras. En la realidad, sí, crea las situaciones que estamos. Perfecto. O sea, por supuesto que hay responsabilidad y de muchos. Samuel Fernández, yo quiero agradecerte tu tiempo, un poco más tarde de lo que habíamos pensado, pero hay que hacerse cargo de estos temas, no nos podemos mirar absolutamente, y con un Chile que tú mencionabas muy bien, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Yo creo que si los árabes no logran ponerse de acuerdo, si el mundo no logra ponerse de acuerdo, estamos en una situación muy complicada. Pero hay que empezar por tratar de dejarlos que ellos se arreglen. Y si no se arreglan, de una vez por todas, para eso están Naciones Unidas. Hicimos un repaso desde el Imperio Persa. El último tweet, antes de terminar, porque lo comparto y quiero que aparezca en pantalla porque es parte de lo que muchos piensan. Mira, fascinante, analista internacional y es chileno. Muchas gracias por este tiempo. Favor. Gracias a quien lo diga, de puro cariñoso. Ahí está, muy amable. Bien. Gracias, Cristiano. Bueno, queremos hacernos cargo de este tema importante, por supuesto, para comprender también lo que ocurre en el mundo y hemos invitado al estudio del canal 24 Horas a Samuel Fernández. Él es analista internacional de la Universidad Central, pero en especial, y lo interesante de esta conversación es que ha sido ex embajador en varios países árabes como Egipto, Qatar,
y otros. Samuel, bienvenido acá al Gracias, estudio. Cristian. Para comprender este hecho que veíamos en la nota, esta crisis humanitaria que está viviendo por estos días Irak. ¿Cómo se puede poner en contexto? El contexto es muy complicado porque se han casi sumado prácticamente todos los factores que hacen un conflicto y un conflicto muy difícil. Tenemos un factor religioso, naturalmente todo el mundo lo conoce, sabe que hay un extremismo religioso que no respeta ninguna otra creencia, que no respeta a ninguno que disienta dentro del propio Islam. Tres componentes: los chiitas por un lado, los sunitas por el otro y los kurdos. Ahora, ahí está el mapa que da cuenta de estas fronteras bastante particulares. Y vamos a hablar de Turquía también con Erdogan, que está ahí en la zona. Hablamos siempre de sunitas y chiitas. Esto es dos corrientes de la misma religión, el Islam. El Islam tiene a los sunitas, que son los que profesan la sun, la tradición. Es decir, quienes creen que Mahoma no tuvo sucesores. La verdad es que no los tuvo. No los tuvo, o sea, de hecho. Sí los tuvo, pero cuidado. Tuvo 3 hijos hombres. ¿Ya? Y tuvo hijos que tenía su mujer. Pero todos murieron. Pero los chiitas... Y solamente sobrevivió una hija. Ya. Pero Fátima. Pero Fátima se casa. Y el marido de ella... El yerno de Mahoma, que además era primo, era pariente, pues, a grupos, a creencia, a familias. Por lo tanto, esto se hizo en esa forma. Ahora, quedó en manos de las grandes potencias. Y las grandes potencias dijeron: no le vamos a dar la independencia que hemos prometido. De manera que van a quedar bajo un régimen que fue el régimen de la Sociedad de las Naciones. O sea, un régimen de protectorado, un régimen de fideicomiso. Pero no le dieron todavía la independencia para mantener el control, porque evidentemente hay intereses muy importantes allí, para empezar por el petróleo y varias cosas más. Entonces esto hizo una división. Si sumamos eso, que es una división geográfica, estratégica... Estoy con el mapa por si quieren ponerlo ahí en el switch. Si lo tenemos en una división que primero es estratégica, segundo se divide en las etnias, y para peor de males hay una división interna grande que tiene en Irak... A la civilización. De hecho, se dice que, por ejemplo, la Torre de Babel podría haber estado... Así es, los jardines de Babilonia, en fin, todo. El Imperio Persa, antiquísimo. Y varios más, claro. Primera Guerra Mundial. Y comienzan los británicos, y los británicos arman básicamente este país. No sé si te gustaría a ti dar un poco el contexto de lo que se armó de parte del protectorado británico, que de cierta manera dividió lo que eran las etnias. Así es el problema que se está viendo ahora. Y lo dividieron de una manera bastante drástica. Lo hicieron en una mesa como esta, con mapas y regla de mano. Y lo hicieron las rayas de un lado para el otro. Si ustedes se fijan, y los televidentes seguramente ven, cuando quieran ver un mapa, van a ver que el mundo árabe en ese sector del Medio Oriente tiene fronteras rectas. Y en general las fronteras rectas dividen. Y dividen de manera drástica a etnia, lo cual es muy complicado. Hay una división muy antigua, muy clásica, pero que ahora se ha introducido un nuevo elemento: el intento de crear un califato, vale decir, un jefe religioso descendiente del profeta Mahoma, así dice o se atribuyen, para tener un control. Y un control religioso, un control en todos los campos, sin aceptar las fuerzas contrarias. O sea, tenemos un primer factor que es el religioso. Yo te consultaba la otra vez cuando hablamos por teléfono, en el momento de que Barack Obama autorizó los bombardeos sobre los intereses norteamericanos en la zona. ¿Podríamos poner en contexto lo que es Irak? Irak, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, entre estos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde está